Estamos estudiando la lección número 9 del folleto de escuela sabática que trata acerca de cómo estudiar la profecía bíblica. Vamos a estudiar en esta semana otra vez acerca de los salmos. Eh, por lo tanto, tenemos en esta ocasión la segunda parte de los salmos para estudiar o para entender la profecía bíblica. En los salmos se trata distintos aspectos de la persona, de la personalidad del ser humano, las emociones del ser humano, los triunfos, los fracasos, la experiencia vivida por el ser humano. Estas experiencias que se presentan en los salmos tienen que ver también con la profecía bíblica, con el triunfo del bien, con las derrotas por causa del mal. Todo es una gama acerca de las distintas actividades, de las distintas emociones, de los distintos momentos que los seres humanos eh, pasamos en la vida. En estos salmos, en estos cantos, el salmo son el himnario del pueblo de Dios, de Israel, a lo largo del tiempo y toda la gama que tiene que ver con la forma de ser, de pensar, de actuar del ser humano, muchas de ellas tienen que ver con la profecía. Eso estudiamos la semana pasada y continuamos en esta eh, analizando otros aspectos acerca de el ser humano y su relación con el ser humano y su relación con Dios. Eh, pero los aspectos que vamos a estudiar, algunos son parecidos a los de la semana pasada, pero son otros aspectos, pero también queremos señalar que todo, todo lo que los salmos dicen y que se podrían estudiar como profecías, no se trata solamente algunas cosas que se están tomando así. Eh, en la vida, los seres humanos, hoy en día, así desde los tiempos en que el pecado llegó a la tierra, los seres humanos hemos pasado por momentos de tribulación. Los que estamos vivos hemos pasado momentos de tribulación y momentos de alegría. También no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero sí sabemos, comparando esto con las profecías bíblicas que tienen su culminación en Apocalipsis, aunque se trata en otros libros de la Biblia también, pues vemos a lo largo del tiempo y enfatizando en este momento que en nuestras tribulaciones nosotros tenemos auxilio. No estamos solos para enfrentar las batallas de la vida. No estamos solos para enfrentar las tentaciones. No estamos solos para enfrentar las tribulaciones y se nos señala que tenemos las personas que aceptamos y seguimos a Dios, tenemos auxilio, tenemos ayuda. Y esa ayuda eh, se presenta como algo real y pronto, no que demora. Y es la experiencia que podemos vivir los que seguimos a Dios. En el Salmo 46 se habla acerca de esto y se señala que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza
para enfrentar las tribulaciones. Y como que estamos hablando que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza para enfrentar las tribulaciones, con esta declaración queda algo que debemos notar en esta lección. Los hijos de Dios somos parte de la humanidad. Somos hijos de Dios, amamos y seguimos a Dios, obedecemos a Dios y luchamos para obedecer y ser fiel a Dios, pero eso no impide que tengamos que pasar tribulaciones. ¿Qué cosas se puede entender como tribulación? Podemos sufrir enfermedades, podemos sufrir accidentes, podemos o enfrentamos la debilidad natural del envejecimiento en el ser humano. También, aunque hemos mencionado, ampliamos un poquito, somos víctimas de los ataques del enemigo, de Satanás, somos víctimas de los ataques del ser humano como otro ser humano cualquiera. La diferencia es que tenemos fe en Dios y Dios es nuestro amparo. Pero esto no quiere decir que no tengamos que pasar tribulaciones. Dios nunca prometió que los hijos de él, que sus hijos en la tierra, tendríamos como una muralla protectora para no enfrentar tribulaciones. Aunque es Dios el que nos cuida, nos da las bendiciones, nos protege para no ser aniquilados, así como pasó con Job, los seres humanos enfrentamos las distintas tribulaciones, pero con una diferencia. La diferencia es la confianza en Dios, la fe en Dios. Y la palabra dice que el agua, que se representa en la profecía como los pueblos, las naciones, que el agua puede bramar, que el océano puede bramar, pueden agitarse las aguas, puede haber turbulencia, puede haber tormentas, pero frente a todas las angustias que los seres humanos tengamos que pasar, Dios es un amparo seguro. Pero los seres humanos contamos con el refugio de Dios, con el amparo de Dios, con el cuidado de Dios, pero eso no impide que un hijo de Dios tenga una enfermedad fatal y muera. Eso no impide que un hijo de Dios no sea asaltado y le roben. No impide que un hijo de Dios sea llevado a martirio por su fe en Dios. Todas las cosas las pasamos, pero la fe en Dios nos enseña que Dios está a nuestro lado para fortalecernos y salir victorioso de la batalla. Cuando Cristo estuvo en la tierra y habló acerca de las señales del fin del mundo, él habló de persecuciones, de enfermedades, de engaños, de terremotos, de tempestades, huracanes, pestes que son enfermedades, que muchos perderían su vida testificando de Dios como mártires, pero él aseguró, ni uno de vuestros cabellos va a perecer, porque frente a todas las batallas que tengamos que enfrentar, sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza para vencer el mal que pueda venir. Podemos tener confusión. Al estudiar la Biblia, podemos enfrentar temas que nos confundan. Podemos enfrentar confusión porque otros se burlen de nosotros. Podemos
enfrentar confusión porque al sufrir los males de la humanidad podemos confundirnos, pero aunque tengamos que enfrentar todas esas batallas, se nos presenta en la lección en los Salmos que hay esperanza en medio de los momentos difíciles y malos. Los poderes del mal pueden batallar contra los hijos de Dios, pero aunque los poderes del mal bramen contra nosotros y nos ataquen, todos esos poderes, así como el mal y el sufrimiento que los ha provocado, que es la causa del pecado, que ha provocado esto en la humanidad, eso no va a dejar de existir. Se ha sufrido, y como dije hace un rato, y se puede seguir sufriendo. Forma parte de la humanidad y va a ser así hasta el futuro. Se enseña en la Biblia una declaración que está registrada en el libro de Jeremías, hablando de una visión que Dios le dio, y él miró y vio que la tierra estaba vacía, estaba desordenada, no había luz, no había hombre, no había ciudades, no había eh, ciudades en pie, todo estaba destruido, no había animal, bestia, ave, todo era un caos, y tan caos era que a esa tierra, en esa condición, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, se le llama igual que la tierra antes que Dios la creara. Es el abismo. Como la tierra estaba antes de la creación de Dios, antes de la creación de los 7 días, la tierra estaba antes un abismo llena de agua, oscuridad. Así la tierra, por causa del pecado, de toda la desgracia y de todos los males que provoca el pecado, el diablo, los demonios, la separación de Dios, va a llevarla a esta condición de volver a ser un abismo. Eso está registrado en el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel se presenta la misma historia con las bestias que salen de las luchas de los seres humanos, representados por el agua del mar en tempestad, por el huracán, por el viento, las peleas, las luchas de los seres humanos, el sufrimiento de los seres humanos. Pero aunque todo va a llegar a ser así, con todos los hijos de Dios, estamos seguros, porque Dios es nuestro amparo en las tribulaciones. Comparto este pensamiento. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Las cosas no irán bien a corto plazo, pues si en última instancia tenemos que dar gracias a Dios, damos gracias a Dios porque Él nos va a librar de todas las cosas malas. De esto que estamos hablando, podemos leer en el Salmo 46 estas experiencias que se está señalando allí. Por eso hablamos los salmos en la profecía. También tiene que ver con la palabra de Dios en el Salmo 47, algunas declaraciones. Esas declaraciones hablan acerca
de una comparación, de un ejemplo, un símil, que son los pies. Señalamos ahora, vamos a decir, los pies de Jesús. Desde los tiempos antiguos, poner los pies sobre algo es símbolo de controlar, de dominar eso. En las batallas antiguas, las batallas que la Biblia presenta y en las que los seres humanos presentan, cuando le ponen el pie en el cuello a otro rey, a otra persona, significa que la persona que está en el suelo es víctima, es esclavo, es siervo o está condenado a muerte por el que tiene el pie opresor. O sea, poner el pie en algo significa posesión. Pongo el pie en la tierra es mía. Pongo el pie sobre un ejército, dominé el ejército. Pongo el pie sobre un reino, dominé ese reino. El pecado pone el pie sobre nosotros, significa que somos esclavos del pecado. El pecado trae la muerte y la muerte nos lleva al sepulcro, significa que estamos esclavos del pecado, pero eso es en la experiencia del ser humano pecador. Pero cuando hablamos de Dios y de los pies de Dios, la esperanza y la perspectiva no es la destrucción o la esclavitud, sino la liberación. Esto que estamos señalando podemos encontrarlo en el Salmo 47. Estudiando el Salmo 47, vamos a encontrar cosas como esta que estamos señalando aquí. Pero también en la Biblia se señala, en el libro de Zacarías, se señala a Dios como triunfante contra todo lo malo. Y los pies de Dios no significan que el ser humano es esclavo, como lo señala en el lugar donde el pecado reina. Los pies de Dios no señala la esclavitud, sino la libertad. Los pies de Dios señalan no la muerte, sino la vida, no la derrota, sino el triunfo. Y entonces se presenta en el libro de Zacarías, también en otros lugares de la Biblia, se habla también, repito, en el Salmo 47, acerca de una ilustración. Cuando Cristo vuelva a la tierra, no en su segunda venida, sino al final del milenio, cuando la tierra está en la condición vacía y llena de muerte, sin vida, sin nada, que acabamos de mencionar, en ese momento, cuando pasa el milenio, Cristo vuelve a la tierra, vuelve a la región, así se señala, a la región de Israel, al lugar donde está el monte de los olivos, y Dios pone su pie, Jesús pone su pie sobre el monte que se abre y se hace un valle grande, un valle, y sobre ese valle grande que se abre, baja, traída por Dios, la capital de los redimidos, o sea, la nueva Jerusalén, donde estarán los redimidos de Dios de todos los tiempos para vivir por toda la eternidad en ese lugar que se abrirá allí. Por esta razón, al pueblo de Israel se le decía, Dios le pedía que predicara la verdad, que enseñara la verdad, que diera a conocer el plan de la redención y ellos obedecieran a Dios e hicieran su parte para que la salvación llegara a todo el mundo. Cuando la iglesia de Dios, la última parte de la iglesia de Dios, la iglesia cristiana,
comienza, Dios le da también la misma obra de predicar el Evangelio a todos los lugares para traer la esperanza, la seguridad del triunfo final contra el pecado. En esta comparación, repetimos, es el triunfo del bien y no el triunfo del mal. Y voy a leerles una parte que aquí quiero compartir con ustedes y voy a decirles algo. Dice, el monte de los olivos, lo que ya expliqué, leyéndolo otra vez, el monte de los olivos se partirá por la mitad, formando un valle muy grande, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será único y único será su nombre. La nueva Jerusalén descenderá del cielo en su deslumbrante esplendor. Se asienta ese lugar purificado y preparado para recibirla, y Cristo y su pueblo y sus ángeles estarán en la ciudad. Se señala así que en esta tierra esclavizada por el pecado, Dios da la victoria y en la profecía se nos enseña, y se señala en Salmos y en otros lugares, que el triunfo del bien será el que tendrá la última palabra. El bien y la vida florecerán y el pecado y la muerte será destruido. El pie símbolo de dominio y muerte será destruido con los pecadores. El pie símbolo de vida, de fortaleza, de eternidad, será la experiencia de los que sigamos a Dios. También se presenta en el Salmo 75, perdón, se presenta un simbolismo que la Biblia tiene. Es con respecto al pan, o perdón, con respecto al vino y la sangre. Porque el vino, cuando Jesús establece la Santa Cena, llega a ser un símbolo de la sangre vivificadora de Jesús que nos limpia de pecado y que triunfa. Pero también el vino llega a ser un símbolo de la mentira, de la mala enseñanza, de una vida falsa, de una cosa no verdadera. Y la sangre llega a ser aquí un simbolismo de que las personas que disfrutan de todo lo malo finalmente pagarán con su sangre. Serán destruidos por la sangre. Así, el vino y la sangre pueden ser un ejemplo, un simbolismo, el vino de la sangre de Jesús que nos salva, la sangre la sangre de Jesús que nos limpia de pecado, pero también el vino de toda la mentira, de todo engaño, de toda perversidad, de todo crimen, toda cosa mala, y la sangre, la destrucción de la vida y perder la vida y perder todo lo que un ser humano tiene. Para los hijos de Dios llega a ser un símbolo para bien, para los hijos de Dios que no son de Dios llega a ser un símbolo de mal. Los creyentes, por lo tanto, debemos vivir con esperanza y cuando vamos a pensar en el futuro, debemos estar seguros que en el futuro vamos a tener el triunfo y el bien porque somos de Dios y elegimos a Dios. La profecía de Salmos o los salmos que se estudian
en Apocalipsis o en otras partes de la Biblia tienen estas dos significaciones. Una es para muerte y otra es para vida. ¿Qué podemos nosotros esperar hoy si frente a la enfermedad, la lucha, el sufrimiento, el dolor, la adversidad, la enfermedad, confiamos en Dios, obedecemos a Dios? Nuestra perspectiva final, aunque lleguemos a la muerte, y aunque sea la muerte más cruel, va a ser la vida eterna. La sangre de Jesús nos purifica, nos limpia de pecado y en nuestra comunión con Dios, la sangre es un simbolismo, o el vino es un simbolismo de la sangre de Jesús que se derrama para darnos la vida, para darnos la vida eterna. También eh, vamos a analizar que en el libro de los Salmos se presenta declaraciones, se presentan alabanzas que todas las naciones deben escuchar de los redimidos de los hijos de Dios. Es un mensaje universal que se da a la tierra del triunfo de Dios. Voy a mencionarles, no lo está señalando la lección, pero yo se los voy a compartir, que en una ocasión vino un ejército enemigo a batallar contra Israel y el ejército era muy poderoso, con todas las armas para destruir a Jerusalén, para destruir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, en vez de armar un ejército, lo que armó fue el coro, los cantantes, los que alababan a Dios y salieron a hacer frente al enemigo que venía con todo tipo de armamento de ese tiempo. Los recibieron con los cantos de alabanza a Dios. Y los cantos de alabanza a Dios, cuando fueron escuchados por los enemigos de Dios, causó un efecto donde ellos mismos se mataron uno a otro. Por lo tanto, frente a todas las penas y luchas, nuestra vida debe ser llevada en alabanza a Dios, la forma correcta de enfrentar todo momento difícil. Y esto se compara también con el plan de la salvación. El pecado entró a la tierra y trajo todo lo malo. Dios dio el plan de la salvación para salvar a todos los redimidos. Y voy a compartirles también esta declaración que está en el folleto. Sin embargo, la iglesia remanente de Apocalipsis 14 no se contenta con permanecer en Sion con Cristo y disfrutar allí de su presencia. No nos contentamos con eso, sino, por el contrario, sus integrantes vuelan sobre toda la tierra mientras instan al mundo a unirse a ellos en el monte santo de Dios. Lo que señalamos es que en los salmos se nos presenta que entre las luchas entre el bien y el mal, con toda la experiencia del mal, los hijos de Dios, sabiendo que en la Biblia, en la profecía bíblica, se señala el triunfo del bien, por lo tanto, el plan de la redención, que es el supremo bien que Dios ha presentado para el ser humano, para su salvación, ese plan lo proclamaban el pueblo de Israel, lo proclamaban todos los hijos de Dios y en el presente los hijos de Dios también lo proclamamos. En vez de proclamar el triunfo del pecado y del mal, aunque veamos que florece en nuestro tiempo,
Lo que está en nuestro tiempo es señalado el triunfo de Dios, el triunfo del plan de la redención y el pueblo de Dios, pasando por encima de lo que parece un pecado triunfante, un mal triunfante, predicamos el Evangelio a todo el mundo para que Dios sea nuestro amparo y nuestro auxilio en la tribulación, para que sea Dios el plan de la salvación, el muro que nos protege del mal y de la destrucción. Dios es nuestro Salvador, nuestro Redentor. El Evangelio eterno se le predica al mundo entero. Los que le escuchemos y obedezcamos a Dios, tendremos la vida eterna. Los que no, lo que tendrán será la destrucción eterna. El último, lo último que quiero compartir dice, el trabajo es dirigido desde el santuario del cielo. Nuestro trabajo está indisolublemente fusionado con Cristo. Él nos guía y nos da el poder, el trabajo de vivir el Evangelio, de obedecer a Dios, de predicar la palabra de Dios con nuestra voz, con nuestro ejemplo, con nuestra vida. El trabajo que tenemos que hacer está unido al santuario celestial. Es Dios quien nos dirige y es el poder de Dios mediante el Espíritu Santo el que nos capacita para triunfar. De esta manera, esta lección número 9 es un salmo, es un himno de victoria, un canto de alabanza victoriosa porque el triunfo será finalmente para Dios, para el bien, para los redimidos de Dios, y todo pecador mordido por la serpiente del pecado, curado por la sangre de Cristo, estaremos con Él para adorarle por toda la eternidad. Y en esta tierra, el reino de Dios será estable y durará por los siglos de los siglos. Estas palabras también las menciono para que nos ayude y para que a través de nosotros mismos podamos llevarla a otras personas para que también sean ayudados. El bien y la salvación son triunfantes, así como Dios y su pueblo somos triunfantes.